Bueno, buenas noches hermanos, que el Señor nos bendiga. Vamos a comenzar en esta noche nuestro estudio bíblico y pues le vamos a dar gracias al Señor por tenernos aquí mientras sigan los demás hermanos. Así que acompáñenme a hacer una oración para que el Señor nos bendiga en esta noche. Pues Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por la manera en que tú cuidas de nosotros, en la manera que tú eres fiel a pesar de nuestras falta, Señor, a pesar de nuestra infidelidad. Tu palabra dice que tú permaneces fiel, Señor, y gracias por darnos la enorme bendición de poder abrir tu palabra, Señor, y encontrar en ella el ánimo, Señor, el consuelo, la guía, la dirección que necesitamos. Bendice, Señor, el estudio bíblico, que podamos aprender de tu palabra, Señor, y podernos gozar, Señor, de saber, Padre, que tú has revelado tu voluntad en tu palabra, Señor, y nosotros podemos conocerlo. Podemos conocer tus promesas, tus bendiciones, pero también tus demandas, Señor. Así que pedimos tu bendición, Padre. Damos gracias por la visita de Saúl y Madeline, Señor, que están aquí con nosotros. Tú conoces, Señor, sus corazones, Señor, conoces sus necesidades. Y, Padre, oramos en el nombre precioso de Jesús, que seas tú, Señor, bondadosamente abriendo las puertas, Señor, y pues tranquilizando su corazón y dándoles la confianza, Señor, y la fe que necesitamos todos, Señor, en momentos de dificultad. Padre, te queremos alabar y te damos gracias, Señor. Así que bendice nuestro estudio bíblico, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, abramos nuestras Biblias, hermanos, en esta noche nuevamente a la carta del apóstol San Pablo, que él escribiese a los tesalonicenses. Estamos haciendo ya un estudio de los tesalonicenses por varias semanas y dijimos que uno de los temas primordiales de esta carta es la segunda venida del Señor. Ese es el tema que Pablo está tratando casi en toda su carta, aunque su carta realmente él trata con asuntos prácticos. Si el Señor viene, lo que Pablo está tratando de hacer es de que preparar a los cristianos en esa venida. Y de hecho, si usted ve, Pablo comienza con ese tema y termina de esa misma manera, con ese mismo tema. Eso le hace ver que a través de toda la carta Pablo está viendo eso. En el capítulo 1, que es donde Pablo comienza una serie de enseñanzas prácticas para la vida de estos cristianos que estaban en Tesalónica, vemos que uno de los propósitos de Pablo era que ellos estuvieran listos para la venida del Señor. Ya se habían convertido, y si usted observa, por ejemplo, en el capítulo 1, en el versículo 10, desde el versículo 9, Pablo está recordando la conversión genuina que tuvieron los tesalonicenses, o sea, que ellos verdaderamente creyeron en el Señor, y muchos otros podían ser testigos de esa conversión, de que eran realmente. En el versículo 9, Pablo, hablando de aquellos que habían visto el testimonio de los tesalonicenses, dice: pues ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo tuvimos parte de vosotros, y cómo os convertisteis, dice, de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y para esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Dice Pablo, para esperar de los cielos a su Hijo. O sea que ese es un constante recordatorio que Pablo tiene hacia los creyentes. El Señor Jesús viene y necesitamos estar preparados. En el capítulo 5, que es donde vamos a tener nuestro estudio bíblico, vemos que ese es el mismo tema que Pablo trata. Dice en el capítulo 20, en el versículo 23 del capítulo 5, Pablo vuelve a recordar que su tema principal es sobre la venida del Señor. ¿Cómo dice el versículo 23, hermana Mayra, en 1 Tesalonicenses 5, 23? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bien, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí, él comienza con ese tema y termina con ese tema. Y a través de la carta vemos que Pablo hace varias exhortaciones, da varias enseñanzas prácticas a los tesalonicenses para que ellos puedan estar preparados, y nosotros también, por supuesto, estar preparados para la venida del Señor.
Del versículo 19 hasta el versículo 22, Pablo comienza una sección que titulamos que son unas exhortaciones que fortalecen el conocimiento espiritual. En otras palabras, hermanos, nosotros como creyentes debemos de estar preparados, conociendo más de la palabra, conociendo más de nuestro Señor, porque eso es lo que en cierta manera nos prepara para su venida. Nos prepara en el sentido que tenemos enseñanzas y principios muy importantes para nuestra vida espiritual, pero también tenemos que estar listos ante las doctrinas que se presentan, ante los errores doctrinales que hay en el mundo y de esa manera caer. Entonces, Pablo lo que hace es dar una serie de exhortaciones que fortalecen el conocimiento espiritual. Y básicamente vemos que ese es el propósito del apóstol Pablo. Entonces, ese es el bosquejo que vamos a seguir, las exhortaciones que fortalecen el conocimiento espiritual. El hermano Aristeo, quien me cubrió la semana pasada, comenzó hablando de la primera exhortación, hablándose de estas exhortaciones que Pablo hace desde el versículo 19 hasta el versículo 22. Y lo que vemos es que la importancia, hermanos, que tiene el conocimiento de la palabra es vital para que la iglesia se mantenga firme a la espera del Señor. Requiere de 4 actividades que incrementan el conocimiento espiritual de la voluntad de Dios expresada en su palabra. Y como me imagino comentó el hermano Aristeo, 2 actividades son negativas, no negativas en que son malas, sino de contraste negativo. Entonces 2 actividades son negativas que tienen un efecto positivo y 2 son alternativas que tienen un efecto adicional al conocimiento espiritual que nos hace más aptos para esperar la venida del Señor. El primero de ellos el hermano lo enseñó la semana pasada. ¿Qué dice el versículo 19, hermano Alex? ¿Desde el 5:19? Sí, 1 Tesalonicenses 5:19. Oiga lo que dice Pablo. En una simple declaración nos da una exhortación para aumentar nuestro conocimiento espiritual. ¿Qué dice? No apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Y lo que podríamos deducir que es la enseñanza de Pablo en no apagar el Espíritu es que debemos de tener una vida de dirección y sumisión bajo la obra del Espíritu Santo. Acuérdese que ahora Él es el que hace posible nuestra vida cristiana. Él es el que produce el fruto. Nadie puede vivir una vida cristiana a menos que el Espíritu Santo no esté obrando en él, que no esté pues vivo. Y por eso Pablo dice, no apaguéis el Espíritu. Él toma la metáfora del fuego porque en varias ocasiones el Espíritu Santo es representado por medio del fuego, como una paloma cuando fue el bautismo de Jesús, pero como el fuego cuando Él bautizó a los primeros creyentes ahí en el libro de Hechos. Entonces dice, no apaguéis el Espíritu. O sea, debemos de vivir una vida bajo la dirección y bajo la sumisión de la obra del Espíritu Santo. Sin Él no podemos depender. Yo siempre he dicho, ninguna persona puede realmente ser cristiano si el Espíritu Santo no obra en él, porque Él es el que produce todos los frutos necesarios para poder vivir una vida cristiana. El apóstol Pablo mismo dijo allí en Gálatas, ¿verdad? Que el fruto del Espíritu, ¿qué dice? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio. O sea, no hay manera que nosotros podemos vivir una vida cristiana si el Espíritu Santo no nos guía y si nosotros no nos sometemos bajo su voluntad. Y por supuesto el cristiano tiene un mandamiento enfático de caminar bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Se acuerda lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas 5:25? Mire lo que dice en Gálatas 5:25, hermana Juanita. Gálatas 5:25, ¿ok? Hermanos, ¿hay manera que puedan compartir la Biblia aquí con... si alguien se puede sentar en medio, si puede pasar aquí, o si... Ajá. Si pueden... ¿Tienen cierto conocimiento de la Biblia o no? ¿Sí, algo? Bueno, más bien si les pueden ayudar. Ahorita, mire lo que dice Gálatas 5:25, ¿ok? Gálatas 5:25. ¿Qué dice? 5:25. Si vivimos para el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ok.
Si es el Espíritu, dice Pablo, el que nos da vida, tenemos que vivir, tenemos que andar por el Espíritu. Y por eso Pablo nos da esa exhortación. Ante la venida del Señor es importante que nosotros no apaguemos el Espíritu, o sea, que esté obrando en nuestras vidas y que nosotros nos estemos sometiendo bajo la voluntad del Espíritu Santo. Él es el que nos va a guiar a toda verdad, dice el Señor Jesucristo. Él es el que nos va a capacitar para poder vivir la vida cristiana. No hay manera, aunque usted no lo crea, a veces usted no nota, no puede ver de manera física la obra del Espíritu Santo, pero ahí está. De otra manera usted no podría vivir la vida cristiana. Él es el que produce fe, Él es el que produce gozo, Él es el que produce paciencia, Él es el que produce dominio propio, Él es el que produce amor, benignidad, mansedumbre. Pablo dice, sin la guía del Espíritu Santo no hay manera que se puede vivir. Y si queremos aumentar nuestro conocimiento de la palabra de Dios, es el Espíritu Santo el que nos va a guiar. Entonces, Pablo dice, no apaguéis el Espíritu, porque el Espíritu nos va a, guiar. Pero hay otra exhortación que Pablo hace. ¿Cuál es esa exhortación? Que nos ayuda a tener ese conocimiento. ¿Qué dice el versículo 20, hermano Irineo? Primeras Tesalonicenses 5:20. Estamos yendo por estas exhortaciones que nos ayudan a nuestro conocimiento espiritual. Y quizá esta toma relevancia, ¿verdad? Primera los Corintios 5:20. Primera los Tesalonicenses 5:20. Que bueno, me gusta que me corrijan, porque si no, riego el tepache muy feo, dicen ahí en Oaxaca, ¿verdad? Riego el tepache muy feo. 20. Primera Tesalonicenses 5:20. No menospreciéis las profecías. No menospreciéis. Dice, no apaguéis el Espíritu. O sea, tienes que someterte a la voluntad y a la dirección del Espíritu Santo, porque Él te va a guiar a toda verdad. Él te va a enseñar, Él te va a ayudar a comprender. Él es el que te va a capacitar para vivir la vida cristiana. No puedes apagar el Espíritu, no lo puedes poner triste, dice en otras ocasiones Pablo. Pero además de eso, dice, si queremos incrementar nuestro conocimiento bíblico, nuestro conocimiento de Dios, de su palabra, si queremos crecer en la gracia y en el conocimiento de la verdad, como dice el apóstol Pablo en su segunda carta, dice Pablo, no menosprecéis las profecías. Ahora hay que tener cuidado, porque muchas veces cuando hablamos o decimos profecías, inmediatamente la idea que viene en nuestras mentes es que una revelación nueva, ¿verdad? Una revelación futura, algo que Dios quiere revelarnos de manera personal. Y muchas corrientes evangélicas, muchos pastores, muchos líderes espirituales, incluso caen en la fantasía de que tienen una nueva revelación, que Dios les reveló algo nuevo. Y como Pablo dice aquí, no menosprecéis las profecías, ellos se dedican a enseñar una serie de profecías que Dios me dijo que voy a tener tal ministerio, o Dios me dijo, ¿verdad? Pero resulta hasta, hay veces humorístico, escuchar gente que piensa que Dios le ha dado una nueva profecía, una nueva revelación. Está como aquella hermanita que llegó una vez a la iglesia, ¿verdad? Y le dijo al pastor, pastor, Dios me dijo que la iglesia me tenía que pagar la renta. Fíjese bien. Y el pastor, esto fue, me imagino que real, dice que el pastor le contestó, pues qué raro, hermana, porque a mí no me ha dicho nada. ¿Ve? Y lo que pasa es que tenemos que tener cuidado qué es lo que decimos cuando nos decimos que Dios me dijo. Todo lo que Dios quiere decirnos está aquí. Pero entonces, ¿de qué se trata esta exhortación que Pablo dice aquí cuando dice no menosprecéis las profecías? Bueno, lo que realmente Pablo está diciendo es que nosotros debemos de tener una atención diligente a lo revelado en las Escrituras. Eso es lo que Pablo está diciendo. No está diciendo que nosotros no hagamos caso de estas disque profecías, disque revelaciones, disque sueños, disque Dios me habló. No, lo que Pablo está diciendo que no debemos, hermanos, descuidar
una atención diligente a lo que Dios ha revelado en las Escrituras. Mucho de lo que la palabra de Dios contiene sí es profecía al futuro, pero esa ya está revelada. O sea que no necesitamos nueva revelación. La supremacía de la palabra en la vida de los creyentes es sumamente indispensable, hermanos. Y Jesús, aludiendo al Antiguo Testamento, habló de la necesidad espiritual de las Escrituras en la vida de los creyentes. En Mateo 4:4 dijo, él respondió cuando el diablo lo tentó, ¿verdad? Dice que el diablo lo tentó en 3 ocasiones al Señor Jesucristo, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, lánzate del pináculo del templo y a ver si es cierto que no te va a pasar nada. Si eres hijo de Dios, a ver, haz esto. ¿Y cómo le respondió el Señor? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, el Señor Jesucristo dice, tenemos que ponerle suma atención a lo revelado por Dios, que en ese entonces era el Antiguo Testamento. ¿Sí, hermano? No, ok. Pensé que iba a añadir algo más. Entonces, y lo que vemos, hermanos, de la supremacía de la revelación de Dios en las Escrituras era lo que tenía en mente Pablo cuando él previno a los tesalonicenses sobre no menospreciar las profecías. La palabra menospreciar, que viene del griego protetai, puede referirse a las palabras habladas o escritas, que en ese entonces, recuerde, cuando Pablo estaba escribiendo Tesalonicenses, posiblemente parte del Nuevo Testamento todavía no se había completado. Así que sí, podía haber en ese entonces nuevas profecías. De hecho, el libro de Apocalipsis o de Revelaciones, sabemos que no se escribió hasta el año 90 o posiblemente 100 después de Cristo. Primera los tesalonicenses posiblemente se está escribiendo entre el 60 o 70 después de Cristo. Incluso algunos evangelios no se habían escrito durante el tiempo que Pablo estaba escribiendo Primera Tesalonicenses. Se cree que el primer evangelio que se escribió, que es el evangelio de Marcos, se escribió por ahí, aproximadamente el año 40. El evangelio de Mateo posiblemente en el año 70. El evangelio de Juan posiblemente no se escribió hasta después del 95 después de Cristo. Cuando Pablo dice no menospreciéis las profecías, también se está refiriendo a todo lo que todavía no se había revelado, que nosotros conocemos en las Escrituras, pero no era una revelación misteriosa, no era una revelación enigmática, era una revelación que provenía de promesas que Dios había hecho ya en el Antiguo Testamento. Entonces lo que escribió, por ejemplo, Pedro, lo que escribió el mismo Juan en el libro de Apocalipsis, lo que escribió el apóstol Judas en su carta, estaba por revelarse. Y en ese sentido podríamos decir que Pablo está hablando de las profecías habladas o escritas, que no las deberían de menospreciar. Acuérdense, no toda la escritura estaba completada, pero se llegó a completar. Y para nosotros la aplicación es que hoy en día no debemos menospreciar las profecías. O sea, lo que Dios ha revelado no solamente para el presente, sino para el futuro de la iglesia. Porque ¿qué tema está tratando Pablo en la primera carta si dijimos que su principal tema es la segunda venida de Cristo? ¿Qué tema? ¿Es un tema qué? ¿Pasado? Futuro. O sea, que esto contiene revelaciones del futuro. Pero no son nuevas revelaciones en el sentido de que nadie más las ha escuchado. Son profecías que van a pasar en el pasado, pero ya Dios las ha revelado. Entonces, lo interesante es que la forma del verbo que está allí de menospreciar, que es prototeo, quiere decir hablar o proclamar públicamente. Protetai o prototeo, que es la palabra para profecías, en la manera que está diseñado allí, cuando Pablo dice no menosprecies las profecías, quiere decir hablar o proclamar públicamente. Por lo tanto, el don de profecía es la habilidad dada por el Espíritu Santo de proclamar públicamente la palabra de Dios.
A eso se refería el mensaje de Dios. No menosprecies el mensaje de Dios, la palabra escrita de Dios, la palabra revelada de Dios. No está hablando que nosotros debemos de menospreciar profecías de que un fulano viene y nos dice, oh, Dios me habló que tengo que hacer esto, o como las profecías supuestas de José Smith, o Elena G. de White, o las profecías de Charles Taze Russell, el fundador de los Testigos de Jehová. No se trata de eso. Usted sabe por qué los mormones se llaman la iglesia de los santos de los últimos días. Porque ellos creen sinceramente que ellos tienen una nueva revelación, que es el libro del Mormón. Esa es la nueva revelación que Dios ha dado. Eso es lo que lo deberían de escuchar la gente. Lo que Jesucristo le dijo a José Smith cuando Jesús vino de Palestina y vino aquí a las Américas. ¿No te está diciendo Pablo eso? Que no menospreciemos las profecías de José Smith. No, él está diciendo que no menospreciemos la revelación de la palabra de Dios que ya fue escrita, que ya fue revelada. Porque la palabra prototai o prototeo, de donde viene profecías, quiere decir proclamar, quiere decir publicar algo de manera pública, hablar algo de manera pública. Entonces, en ese sentido, profecía quiere decir la habilidad de poder proclamar la palabra de Dios públicamente, tal como lo dice el mismo apóstol Pablo en Romanos 12:6. Esto es lo que significa publicar o confesar profecías. Mire lo que dice Romanos 12:6. Hermano Aristeo, si lo puede leer. Hermano Aristeo. Sí. ¿Qué dice? De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe. Ok, ahí está bien. Lo que está diciendo Pablo, si alguno tiene el don de profecía, no está diciendo que pueda ver el futuro o que Dios le revele nuevas cosas. Lo que simplemente está diciendo Pablo, si alguno tiene la habilidad de poder publicar la palabra de Dios o predicar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios, que la use conforme a la medida de la fe, conforme al don que Dios le ha dado. Entonces, cuando dice Pablo, no menospreciéis las profecías, está hablando de una atención diligente a la revelación en las Escrituras. En veces los autores del Nuevo Testamento proclamaban una nueva revelación directamente de Dios y otras tan solo reiteraban la proclamación divina que ya estaba registrada. De modo que Pablo en este tiempo no se refiere a las profecías solo como un término que distinguía la palabra de Dios que estaba en proceso de ser completada. Como dije, cuando Pablo está escribiendo primero a los Tesalonicenses, mucho del Nuevo Testamento todavía no estaba completado. Los evangelios no estaban completados. Las cartas del apóstol Pedro no estaban completadas. Santiago no se había escrito. No se había escrito las 3 cartas del apóstol Juan. No se habían escrito la carta del apóstol Judas. No se había escrito Apocalipsis o la revelación de Juan del Apocalipsis. No se habían escrito las cartas posiblemente a los Corintios. Entonces, cuando Pablo dice no menospreciéis profecías, se refiere posiblemente también a cierta cantidad de la Escritura que todavía no se ha completado, pero no a profecías supuestas de personas que venían trayendo, por supuesto, otro mensaje del Señor. Entonces, la profecía como término, hermanos, se usa actualmente para referirse a la palabra escrita de Dios. Es a eso que se refirió el apóstol Pedro. Cuando usted escuche la palabra profecía, que no venga a su mente la idea de que es algo nuevo que debemos saber, o es algo nuevo que se le reveló a alguien. El día que yo venga y le diga, hermanos, Dios me acaba de dar una nueva revelación, salga corriendo de esta iglesia, hermano. No se quede en esta iglesia, porque eso es un engaño del diablo, eso es un engaño de Satanás. Ya lo que Dios reveló ya está escrito. Y eso es lo que dice el apóstol Pedro. Mire lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, segunda de Pedro 1, versículo 20 y 21. Mire lo que dice. En el versículo 20 el apóstol Pedro dice, segunda de Pedro 1, 20 y 21.
Entendiendo primero esto, que ninguna profecía, otra vez, la palabra profecía, proclamar públicamente, enseñar públicamente, hablar públicamente la palabra de Dios, ¿ok? Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y por eso Pablo dice, no apaguéis el Espíritu. El Espíritu es el que nos da la capacidad de comprender la profecía, hermano. Y cuando hablamos de profecía, no estamos hablando de una nueva revelación. Estamos hablando de lo revelado por Dios ya, que fue revelado en el pasado y que revela algunas cosas del futuro. ¿Cierto? Voy a leer la traducción más actual, dice, pero antes que nada deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quiere. Ningún profeta habló por su propia cuenta, al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. Exactamente, no hay tal cosa. Por eso le dije yo, si algún día yo vengo y le digo, hermanos, el Señor me acaba de dar una nueva revelación, hermana Juanita, que usted vaya a mi casa, limpie mi casa todos los días. ¿No? Porque, hermanos, el Señor me ha revelado que ahora todo lo que ganen de dinero, ahora se lo ofrezcan al Señor para poder cubrir mis gastos. No hay tal cosa, hermano. Y cada vez usted debe de ser diligente en saber cuándo una gente le está predicando algo que no está revelado aquí. De esas personas que dice usted que interpretan las profecías a su manera, ¿en qué se basan ellos? Se basan en su carne, se basan en la influencia del diablo, porque solo el diablo puede influenciar a una persona a decir algo que Dios no ha revelado. Pero hay un versículo bíblico donde ellos puedan decir... Bueno, esta que dice Pedro, ninguna, dice, profecía es de interpretación privada. Entonces, la mayoría de personas que dicen que Dios le ha revelado algo nuevo, normalmente están hablando de algo que está escrito en la Biblia, solo que ellos lo tuercen para poder ellos sacar provecho de esa profecía. Por ejemplo, si yo les dijera, hermanos, Dios me ha dado una nueva visión, tenemos que construir un nuevo templo, que esto lo que le estoy diciendo es algo real, alguien que dijo eso, tenemos que construir un nuevo templo, eso es lo que Dios me ha revelado. Dios me reveló que Él quiere que construyamos un nuevo templo. Entonces, todos nosotros, hermanos, estamos comprometidos a dar la mayor cantidad de dinero posible. ¿Y cuántos de ustedes quieren poner 1,000? ¿Cuántos 2,000? ¿Cuántos 3,000? Y de esa manera este hombre logró juntar cientos y miles y millones de dólares. ¿Sabe de quién estoy hablando? De Nazán, este líder de la Iglesia Universal, que ahora está preso. Así comenzó él. A él le dio una nueva revelación Dios. Y muchos de sus fieles, eso es lo que dicen, que él es el nuevo profeta de Dios. Que no está muy lejos lo que el Papa dice, que él es el mensajero de Cristo, que Dios le dio a él una revelación nueva de cómo debe de ser la iglesia. Y todo eso, hermanos, eso es satánico, eso es completamente en contra de las Escrituras. Dice Pedro, ninguna interpretación privada. Dice, los que hablaron, los que dieron y proclamaron la profecía, fueron hombres bajo la inspiración ¿de quién? Del Espíritu Santo. Pero ya el Espíritu Santo reveló todo eso, ¿verdad? Ya el Espíritu Santo. No hay revelación nueva, hermano. Y si usted quiere un versículo, o sea, contundente que diga que no más revelación, bueno, mire lo que dice 1 Corintios 13. ¿Qué dice? ¿Se acuerda lo que dice Pablo en 1 Corintios 13? Para cuando alguien le diga, mira, hay nuevas profecías, enseñe este versículo y diga, a ver, explícame cómo es que aquí el Señor dice que no es verdad eso. Sí, 1 Corintios 13, léalo, hermano, ya le voy a decir el versículo. Pero lea quizá del versículo, ya le voy a decir, el versículo 11, del versículo 11. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos pues por espejo, oscuramente,
físicamente, mas entonces veremos cara a cara. Y ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ok, muy bien. Entonces, note lo que Pablo, el contexto de lo que Pablo está diciendo. Mira, cuando uno es joven, dice, hablaba como joven. Cuando uno es niño, hablaba como niño. Lo que él está haciendo es usando una metáfora de cómo la revelación de Dios fue progresivamente dándose. O sea, Dios progresivamente fue revelando su voluntad, revelando su plan eterno a los hombres. Y eso es lo que se entendía como profecía. Dios revelando lo que iba a suceder. Le reveló a Moisés lo que iba a suceder, le reveló a Noé lo que iba a suceder, y así sucesivamente. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Pero Pablo dice que eso se iba a acabar. ¿Cómo lo sabemos? Porque el contexto lo dice en el versículo 8. Miren lo que dice. ¿Ok? El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán, las lenguas y la ciencia acabarán. Muy bien. ¿Qué dice allí? ¿Que las profecías, qué dice? Se acabarán. Se iban a acabar. O sea, ¿por qué? Porque dice Pablo, porque conocemos solo en parte, y en parte, ¿qué dice? ¿En parte qué dice, hermano? En el versículo 9, porque profetizamos, otra vez, proclamamos, o sea, nada más proclamamos lo que hasta ahora sabemos, en parte, nada más. Pero dice que cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. ¿Quién es lo perfecto? Jesucristo, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor vino a traer ya la revelación total de las Escrituras. Él reveló eso. Ahora, se terminó de escribir por ahí del año 100. Pero con la venida del Señor, Él reveló todo lo que la iglesia necesita saber para el futuro. Entonces, por eso es importante que Pablo dice, no menosprecéis la profecía. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, hermanos, ustedes no deben de menospreciar lo que Dios ha revelado en su palabra, lo que Dios ha comunicado. Su palabra entonces se vuelve sumamente, hermanos, sumamente relevante. La palabra de Dios es lo que ocupa la supremacía, y todo debe de girar alrededor de lo que dice la palabra. Y nosotros debemos de vivir bajo la autoridad de la palabra. Por eso los reformadores dijeron, ¿verdad? Sola fides, ¿y qué? Sola escritura. Solo la Biblia, solo la palabra de Dios. Y por eso es que la iglesia despertó, porque lo que se había escondido era la palabra de Dios. Ahora, si vemos lo práctico de este texto, hermano, cuando Pablo dice no menospreciéis la profecía, vemos que en este pasaje también sugiere dos listas detalladas de razones por las cuales los creyentes de hoy no deben menospreciar las profecías. O sea, menospreciar lo revelado por la palabra de Dios. Primero, no debemos menospreciar lo que Dios reveló en su palabra. ¿Por qué? Por el carácter esencial de lo que dice aquí en las Escrituras. Esto es la palabra de Dios, hermano. Hay veces como que pensamos que no, pero esa es la palabra de Dios. No hay nada místico en decir, hermanos, que cuando nosotros comunicamos lo que dice la Biblia, estamos comunicando lo que dice Dios. Por eso cuando el Señor Jesucristo fue tentado, ¿qué dijo Él? ¿Qué le dijo al diablo? Escrito está. Él no se defendió como diciendo, no, yo soy el Hijo de Dios, a mí yo tengo poder, yo no me puedes hacer nada. No, dijo Él, escrito está. O sea, el Señor Jesucristo usó como su escudo ante las tentaciones de Satanás, ¿qué? La palabra de Dios, escrito está, dice. Entonces, el carácter de las Escrituras es esencial, hermanos. Primero porque es autoritativa, o sea, es la autoridad final. Sola Escritura. Lo que dice Dios es suficiente, hermano. Me acuerdo de la ilustración que decía de un niño que llegó a la escuela y se encontró, un niño cristiano se encontró que su maestro era ateo, y le dijo, ¿verdad? Dice, oh, entonces tú crees que la ballena se comió a Jonás. Y eso es ridículo, dice. ¿Cómo iba a caber Jonás en la panza de una ballena? No es posible eso.
¿Y tú crees eso?, le dijo el maestro. Y le dijo, sí, maestro, yo creo lo que dice la palabra de Dios. Y también creo que si Jonás se hubiera comido a la ballena, también lo hubiera creído. ¿Por qué? Porque si lo dice la palabra de Dios, hermano, hay que creerlo. Y si el Señor hubiera dicho que Jonás se tragó a la ballena y no la ballena a Jonás, lo deberíamos de creer, hermano, porque la palabra de Dios tiene autoridad. Mire lo que dice Isaías 1:2. ¿Qué dice Isaías 1:2? No vamos a ver todos los textos, pero es bueno que usted y yo recordemos algunos textos de las Escrituras por lo importante que es. Isaías 1:2. ¿Se acuerda lo que dice el profeta Isaías 1:2 allí al comienzo de su profecía? Mire, dice: visión de Isaías, hijo de Amós, que vio acerca de Judá y de Jerusalén en los días de Uzías, Jotam, Acaz, Ezequías y reyes de Judá. Oíd cielos y escucha, oh tierra, porque ¿quién dice? Habla Jehová. En otras palabras, el Señor está diciendo, esto es lo que digo yo. Y sabemos que Isaías escribió lo que el Señor habló. Y en la Biblia constantemente encontramos la frase, así dijo el Señor, o así dice el Señor. La Biblia tiene autoridad, hermano. Por eso es nuestra regla de fe y de conducta, ¿verdad? Otro carácter esencial de las Escrituras, hermanos, es que es completamente infalible. El Salmo 19:7 dice que la ley de Jehová es, ¿qué dice? Perfecta. No hay error aquí, hermano. No hay error. Y por eso no hay un libro que se pueda comparar con este libro. Muchos han querido encontrarle algún error. No hay error en lo que Dios dice, hermano. Si no, no fuera Dios, pues. Si Él se equivocara en algo, pues. Creo partes también de las Escrituras, usted me va a corregir. El mismo Jesucristo dice, ¿no? Para que se cumplan las profecías, ¿no? Exactamente, exactamente. Porque lo que había dicho Dios se iba a cumplir. Cuando lo apresaron, dice dejar, porque es necesario que se cumpla la Escritura. Entonces, el Señor, hermano, cuando habla perfectamente. No hay error en las Escrituras. Algunos dicen, no, pero ahí dice esto y luego aquí dice esto. ¿Cuál es? Es la verdad, ¿verdad? Porque algunos han querido encontrar ciertos contrastes, ¿verdad? En la Biblia. Y de eso se toman para decir que la Biblia tiene algunos errores. Pero no son errores. La Biblia es completamente infalible. También es infalible en todas sus partes. Es infalible en todas sus partes. No solamente que es infalible, sino es infalible en todas sus partes. ¿Qué quiere decir que es infalible? Que no se equivoca. No se equivoca en todo lo que dice la Biblia. No solamente que es infalible, que no se equivoca, sino que no se equivoca en todo. Porque a veces uno se puede equivocar en algo, ¿verdad? O uno se puede estar correctamente bien en algo, pero no en todo. Dios, hermano, en las Escrituras vemos que no se equivoca en nada. También las Escrituras son suficientes para todas las necesidades espirituales. Salmos 119 también dice eso, ¿verdad? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, los juicios de Jehová son todos justos, que alegran el corazón. O sea, la Biblia nos ofrece, hermanos, promesas, palabras, enseñanzas que nos ayudan a vivir nuestra vida cristiana. Es suficiente, no necesitamos ningún otro comunicado, ninguna otra escritura. No somos como los budistas o como los hinduistas o como los testigos de Jehová que necesitan escrituras adicionales. Por eso aquí en la iglesia, hermanos, solo traemos la Biblia. No traemos el libro del Mormón, no traemos la Atalaya, no traemos la perla de gran precio, no traemos ninguna escritura adicional porque la palabra de Dios es suficiente, es suficiente. Y también la palabra de Dios, hermanos, es absolutamente eficaz. Isaías 55:11, hermano Arineo, mire lo que dice. Otra vez el profeta Isaías, me encanta porque Isaías
se refiere al Señor constantemente. Isaías capítulo 55, versículo 11. Mire lo que dice, hablando de la eficacia de la palabra. ¿Qué dice? Ahí vamos, ahí vamos. Es que no es mi Biblia esta. Mm. 55. Es la que no sabe, ¿verdad? No, Estoy bromeando. así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en donde aquello para que la envíe. Muy bien. Dice que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Lo que quiere decir, hermanos, es que es eficaz. A veces por eso usted se enoja con la palabra de Dios, o a veces se contenta, porque llega a lo profundo de su conciencia y de su corazón. Por eso el escritor de Hebreos decía allí en su carta, en el capítulo 4, versículo 12, ¿verdad? La palabra de Dios es viva y eficaz, dice, más cortante que una espada de dos filos, dice, que penetra hasta romper las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón, y no hay cosa oculta que no sea manifiesta delante de su presencia. La palabra de Dios, hermanos, es eficaz. Sí. Da consuelo al que anda desanimado, da fortaleza al que anda debilitado, da dirección para aquel que está perdido. Dice el Salmo 19, alumbra los ojos, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, convierte el alma, dice. El testimonio de Jehová es fiel, entonces es eficaz. Y por último, determina la condición espiritual del creyente. O sea, la palabra de Dios dice exactamente lo que va a suceder con el creyente. Juan 5:24, mire lo que dijo el Señor hablando de la palabra. En Juan capítulo 5, versículo 24, el Señor Jesucristo dijo esto: de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y éste no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué bendición, hermano. El Señor, por medio de su palabra, hermanos, determina la condición espiritual de las personas. Y le dice, tú ni eres frío ni eres caliente, ¿verdad? Eres un tibio. Y le dice lo que es el cristiano. O sea, la palabra de Dios, dice Santiago, es como un espejo. ¿Se ha visto usted en un espejo? ¿Qué ve ahí, hermana Juanita? Tal como es, ¿verdad? No va a decir, wow, ahora tengo ojos verdes. No hay tal cosa. Lo que está reflejado allí, eso es. Y así es la palabra, hermano. Si el Señor le dice mentiroso, es mentiroso. Y el Señor dice es pecador. No hay manera. Por eso a la gente no le gusta la palabra, porque dice Santiago que la palabra es como un espejo. Y si uno se la enseña, se la predica a las personas, a veces las personas se enojan, se ofenden, y todo eso. ¿Por qué? Porque la palabra les está reflejando lo que ellos son realmente. Dice, penetra hasta romper las coyunturas y discierne los pensamientos del corazón. La palabra es viva, hermano. Esta palabra tiene vida. No es un libro como cualquier otro. Cualquier otro libro no va a apelar a su conciencia ni a su corazón, pero este sí. Sí, hermano. Aun cuando nosotros ya sabemos que somos salvos, aún la palabra nos hace reflejar los más mínimos detalles pecaminosos que existen en nuestra vida. Claro. Porque lo estábamos observando y lo platicábamos ahí en casa, en familia, como veníamos estudiando hace una semana atrás las bienaventuranzas. Y por cada bienaventuranza que el Señor enseña ahí en Mateo 5, nos da un detalle más cómo está nuestra vida, hacia dónde va, Claro. para ser bienaventurados. Bienaventurados, dicen los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, porque de los tales es el reino de los cielos.
Bienaventurado cuando os vituperen, dice, y os persigan por causa de mí, dice. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron, dice, a los profetas que fueron antes de ustedes. Bienaventurados los de limpio corazón. Sí, el Señor, hermano, determina la condición espiritual del creyente. Ese es el carácter de las Escrituras. Tiene la autoridad de Dios, tiene la perfección de Dios, tiene la suficiencia de Dios. Pero Pablo no solamente dice que no menospreciemos las profecías o lo revelado por el Señor en su palabra, por el carácter de su palabra, sino también por los beneficios generosos de la palabra revelada, de las profecías reveladas. Y básicamente hay algunos que, para terminar nuestro estudio, vamos a compartir allí. Primero, un primer beneficio que tiene la palabra de Dios revelada, hermanos, es que es la fuente de la suprema verdad. ¿Qué dice Juan 17:17? ¿Se acuerda? El Señor dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hoy la gente, hermanos, prefiere creer la mentira, porque la mentira como que es más fácil de digerir. La verdad es como más incómoda de asumir, de digerir. Y por eso la gente prefiere escuchar una mentira. Oh, no te preocupes, Dios ama a todos. No, Él no va a mandar a nadie al infierno. Pero eso es mentira, porque la Biblia sí dice que el Señor va a condenar a algunos y va a salvar a otros. ¿Verdad? No podemos nosotros hacer esa distinción. Dice el Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, allí en Juan 17:17. También es la fuente de la verdadera felicidad. Mucha gente anda buscando la felicidad, ¿verdad? A veces le echa ojo a una muchacha, a un muchacho, a un hombre, a una mujer, o en algo, busca la felicidad. Pero la felicidad que está en algo o en alguien, normalmente es superficial, ¿verdad? Porque en el momento que ese algo o ese alguien nos falte, entonces nos venimos para abajo. Pero si nuestra felicidad depende de la palabra de Dios, siempre vamos a estar felices, hermano. Y cuando hablo de felicidad, no uso la misma idea que tiene la gente de felicidad. Cuando le dicen que uno está feliz, ¿qué le viene a la mente a usted? Que no hay problemas, ¿verdad? Que todo anda bien. Pero eso no es felicidad verdadera, porque en el momento que no todo anda bien, ¿cómo va a andar? Entonces ya no va a andar feliz. Pero mire lo que dice el Señor ahí en Proverbios 8:34. Proverbios 8:34, hermana Mayra, si lo tienen por ahí, lo puede leer para nosotros. Bienaventurado el hombre que me escucha, llegando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Muy bien, bienaventurado el hombre que dice que ¿qué? Que me escucha. O sea, hablando por supuesto del Señor, ¿verdad? Eso es, y ahí en Lucas 11:28, donde el Señor se refiere también como a la fuente de la felicidad, la palabra. Y recuerde, la felicidad no es una emoción, no es un sentimiento, ¿verdad? Porque esos son superficiales también. O sea, si uno está mal, económicamente, moralmente, familiarmente, laboralmente, pues va a estar uno decaído. Pero la felicidad basada en la palabra de Dios, hermanos, es como el gozo. No depende de las circunstancias ni no depende de las personas. Es como el contentamiento también. No depende de lo que tiene ni depende de lo que haga. Puede tener mucho y estar contento. Puede no tener nada y estar contento. Eso es lo que dijo Pablo, ¿verdad? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, le dijo a los filipenses. Que es importante, hermano. Yo, aunque usted no lo crea, ahorita estoy bien preocupado, porque mi mamá está mal, está enferma, decayó, iba a subir al avión, hermano, y de repente se pone mal. ¿Y qué? Ni modo, tienen que regresarla, no podemos traerla así. Y le soy sincero, es la primera vez que profundamente me conmueve el hecho de que mi mamá está enferma. O sea, que se me vaya a morir y no la pueda ver otra vez con vida,
¿verdad? El anhelo de nosotros es que se venga para que esté con nosotros y todo eso. Entonces, pero mi gozo no depende de esa situación, si está bien o está mal ella. Mi gozo tiene que depender de que Dios sé que puede obrar, y quizá no como yo quiero, pero sí como Él quiere. Por eso la oración del Señor dijo, ¿verdad? Señor, cuando iba a la cruz, ¿qué dijo el Señor? Señor, si es posible que pase de mí esta copa. La copa en la Biblia es símbolo de sufrimiento, ¿verdad? La copa era de la copa de sufrimiento. Dice, si pasa esta copa, dice, está bien, pero si no, que sea tu voluntad, no la mía. Y fue la voluntad de Dios y el Señor tuvo que sufrir. Fíjese, si el Señor, hermanos, permitió el sufrimiento de su Hijo amado sin deberla, ¿cuánto más el sufrimiento de nosotros, hermanos? ¿Quiénes somos para pensar que no vamos a sufrir? Que estamos exentos de eso, ¿no, hermano? Al contrario, deberíamos de sufrir más todavía, ¿verdad? Tres cositas más y terminamos. También es la fuente de victoria sobre el pecado y las fuerzas del mal. 119:9 es quizá un versículo que me memorizo por lo de significado que dice. ¿Te acuerdas lo que dice? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. No porque yo sea joven, pero digo, ahí se hace referencia. Es que, entienda una cosa, para el judío un joven no era un muchachito de 12, 13, 14 o 15 o 20 años. Joven para el judío era una persona de 40 a 50 años, a 60 años, era joven. Porque normalmente un judío podía vivir quizá 80 hasta 90 años. Y yo me acuerdo porque mi suegro así decía, ¿verdad? No, hombre, estás joven, 51 años, y estoy joven, no puede ser. Pues sí, pues él estaba 46 años más que yo, imagínense. Pues claro, para él. Entonces el judío veía a alguien como... Y el salmista dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué dice? Con guardar tu palabra. La palabra de Dios, hermanos, es la fuente de victoria sobre el pecado y las fuerzas del mal. Lo vimos en Mateo capítulo 4, cuando el Señor enfrenta a la tentación del diablo, ¿verdad? Escrito está. Y el Señor tuvo victoria. Dice que el diablo se apartó de él por un tiempo. Dejó de tentarlo. Y luego en Efesios 6:17 dice que es nuestra espada de defensa, ¿verdad? La espada de la palabra de Dios. También es la fuente es la fuente última de crecimiento espiritual. Segunda Timoteo, cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le dice, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para instruir, para redarguir, para corregir y ¿para qué más? Para enseñar. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios, dice, sea ¿qué? Perfecto o maduro, que es la palabra ahí en el griego, maduro, enteramente preparado, ¿para qué dice? Para toda buena obra. Si la palabra de Dios, hermanos, es la fuente de crecimiento, la única fuente de crecimiento espiritual. Si nosotros no leemos la palabra, hermanos, por eso siempre vamos a estar, digo, ¿verdad? La lectura de la palabra de Dios, hermanos, aunque usted no lo vea, como dije yo, va a ir poco a poco fortaleciendo su vida espiritual y usted va a estar menos propenso a pecar, a vivir una vida desobediente. Como decía un gran predicador del pasado, decía, o el pecado te separa de este libro, o este libro te separa del pecado. Y así es, hermano. Yo he visto en mi vida personal que cada vez que me debilito en mi lectura diaria, en mi lectura hay más tentaciones y hay más pecado. ¡Y, pastor, a poco usted peca! Sí, también peco, hermano. Lamentablemente, ¿verdad? Tengo que decir como el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque lo que no quiero, eso hago. Y lo que debería de ser, no lo hago. Y entonces termino diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Me da consuelo el apóstol Pablo, ¿no? Porque imagínense, el gran apóstol Pablo, y de vez en cuando fallaba, cuánto más yo, hermano.
¿verdad? Y por último, la palabra de Dios también es la fuente de la esperanza. Creo que es bueno que terminemos leyendo esos dos pasajes, hermano Irineo, Salmo 119, 116. Me encanta este versículo, hermano. Y si usted lo repite en su mente constantemente, se va a dar cuenta que es una gran bendición. Y Romanos 15, 4. 119. 119, 116. Mire lo que dice el salmista David allí en Salmo 119, 116. Subrayen en su Biblia, hermano, pónganlo en la portada y repítaselo de vez en cuando porque este es un versículo muy esperanzador. Mire lo que dice. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Susténtame con tu palabra, dice, para que no quede yo avergonzado. O sea, para que no diga, como dicen los salvadoreños, puchica, pues ¿para qué tanto iglesia, para qué tanta palabra, qué tanta oración, qué tanta servicio si no, nada? No. Acuérdense que todo lo que hacemos es por la esperanza de la vida eterna y la recompensa, hermano. Ya le he dicho, mi estandarte de vida espiritual es bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo... Usted, ay, a veces cuando pienso de eso, hermano, de verdad que sí. Usted se imagina delante del Señor. Yo he visto cuadros que han pintado pintores que me imagino que se imaginan cómo va a ser cuando estemos delante del tribunal de Cristo. ¿Ha ido usted a un estadio, verdad? Lleno de gente, ¿verdad? Y luego usted parado enfrente y el Señor allí en toda su gloria y en toda su majestad. Y que el Señor le diga, que pase Irineo, vamos a juzgarlo según lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y el Señor diga, a ver, Juanito, dice esto es literal, hermano, dice que los libros, dice, van a ser abiertos, ¿verdad? Y las obras de cada uno, dice, serán reveladas. ¿Te acuerdas de ese mal pensamiento? ¿Te acuerdas de esa mala actitud? ¿Te acuerdas de ese pecado? El Señor no lo va a mencionar para reprocharnos. El Señor simplemente nos va a mostrarnos a nosotros mismos, hermanos, la clase de fidelidad que tuvimos. A su palabra, a su obra, a su iglesia, a nuestra vida espiritual. Y puede ser que nos diga bien hecho, buen siervo y fiel, o siervo malo y negligente. Esa es la vida espiritual, hermano. Y por último, Romanos 15:4. ¿Qué dice Romanos 15:4? ¿Quién lo lee? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Muy bien. Dice, todo lo que se escribió, dice Pablo, fue para que tuviésemos esperanza. Esperanza. ¿Esperanza en qué, hermano? En que algún día estaremos delante de la presencia de Dios para gozarnos por toda la eternidad y para ser recompensados, hermano. El Señor no nos tiene que recompensar. Pero por eso Pablo dice, no menosprecies la profecía. O sea, no dejes tu Biblia por ahí a un lado, hermano. Ahí que se empolve. No menosprecies las profecías. No apaguéis el espíritu. Y por supuesto nos va a dar otro ejercicio espiritual para ayudarnos en nuestro conocimiento espiritual, que es examinarlo todo y retenerlo bueno. Y más adelante el apóstol Pablo no solamente dice eso, sino también dice, absteneos de toda especie de mal. Entonces hay dos más exhortaciones que Pablo hace para aumentar nuestro conocimiento espiritual. Ya nos dijo primero, no apaguéis el espíritu, o sea, sométete bajo la dirección y la guía del Espíritu Santo. No menosprecies la profecía, sé diligente, conoce la palabra de Dios, no la menosprecies, léela, consúltala, estúdiala, porque trae grandes beneficios, nos da esperanza. Amén. Entonces, vamos a continuar nuestro estudio de Primeras de los Tesalonicenses la próxima semana, examinando las últimas dos exhortaciones que Pablo nos da en esa carta.